Perseguir algo desde la carencia es una vibración nacida de la falta, y todo lo que nace de la falta emite una señal que, poco a poco, lo aleja de ti. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más deseas algo, más se te escapa? Cuanto más esperas un mensaje, menos llega. Cuanto más anhelas que los demás te vean o te comprendan, más olvidado te sientes. Esto no ocurre porque no seas digno, ni por un destino cruel. Sucede porque la energía que emites, silenciosa pero poderosa, dice: me falta algo, lo necesito. No soy suficiente sin eso. Aunque sonrías, permanezcas calmado o intentes aparentar que todo está bien, tu campo energético siempre es más honesto que tus palabras y crea una respuesta correspondiente. En realidad, no atraes con tus pensamientos, sino con tu frecuencia. Y mientras tu energía corra detrás de algo, se aferra al momento, inconscientemente estarás empujando aquello que deseas. Esta no es una historia sobre el deseo, es una historia sobre la vibración. Solo cuando dejas de buscar, de controlar y de afirmar que careces, regresas a tu centro, donde ya no necesitas atraer, sino que comienzas a brillar. Teoría número 1 de la conciencia y la vibración. Algunas vibraciones no necesitan oírse, pero cambian por completo una habitación. Una persona entra sin decir nada, sin hacer nada especial, y todas las miradas se dirigen hacia ella. Por el contrario, hay personas que, incluso esforzándose al máximo, hacen que otros se sientan incómodos o perciban que algo no está bien. Esto no se encuentra en las palabras, sino en el campo energético. Y el campo energético nunca miente. Jung no lo llamó energía vibratoria en el sentido espiritual moderno, pero comprendió profundamente que la conciencia, tanto la consciente como la inconsciente, es un campo magnético viviente. Cuando emites vibraciones nacidas de la carencia, de un lugar lleno de ansiedad, control o deseo, estás enviando una señal que dice: no lo tengo, me da miedo no ser suficiente. Y el universo, al igual que quienes te rodean, no responde a lo que dices, sino a lo que eres. En la psicología analítica, Carl Jung explicó que todo anhelo que proviene de un ego herido activa la sombra interior. La sombra no es solo lo negativo, sino todo lo que rechazas, empujas o no te atreves a reconocer en ti mismo. Cuando persigues el amor por miedo a la soledad, lo haces desde tu sombra, desde la creencia de que no puedes estar completo por ti mismo. Cuando persigues el éxito porque sientes que careces de valor, actúas desde una grieta interior, no desde una pasión auténtica. Jung llamó a esto proyección, el fenómeno por el cual la mente inconsciente arroja partes no integradas de nosotros hacia el mundo exterior. En Aion, Investigaciones sobre la fenomenología del sí mismo, escribió: las proyecciones transforman el mundo en un reflejo del rostro que uno no conoce. Así, el mundo no refleja la realidad, sino que espejea las heridas invisibles dentro de nosotros. Imagina que inicias una nueva relación. En la superficie pareces confiado, alegre, sin necesidad de nada. Pero en tu interior revisas el teléfono constantemente, esperas cada mensaje. Imaginas 1000 escenarios y la otra persona no responde como deseas. Esa es una vibración nacida de la falta. Aunque no digas nada, esa energía se irradia. El otro la percibe, no con palabras, sino en la tensión de tu mirada, en el ritmo de tu corazón, en el silencio entre las frases. Y poco a poco se aleja, no porque no le gustes, sino porque no quieres ser arrastrado a una energía que exige ser llenada. Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Mientras no reconozcas la verdadera motivación detrás de tus acciones, seguirás siendo guiado por ella, confundiéndola con el destino. Muchos intentan atraer lo que desean. Leen libros de la ley de atracción, repiten afirmaciones, imaginan futuros ideales, pero no comprenden que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si tu energía base emite miedo, carencia o inseguridad, estás enviando una señal clara: no lo tengo, no soy suficiente. Y por la ley de la frecuencia, atraerás experiencias que refuercen esa realidad. Personas indiferentes, oportunidades perdidas, relaciones que reflejen tu duda interior. Jung distinguió claramente entre el ego y el alma. El ego quiere controlar, planear, poseer y demostrar. El alma, en cambio, no necesita razones para existir. Cuando actúas desde el ego, sientes que debes hacer algo, ser elegido, retener, evitar perder. Pero cuando vives desde el alma, ya no necesitas perseguir, porque reconoces: soy. Y lo que deba quedarse, se quedará. En el yo no descubierto, Jung escribió que el alma exige tu verdad.
no tu lealtad a las normas. El alma no necesita que trates de agradar. Necesita que tengas el valor de vivir en coherencia con tu verdad interior. Las vibraciones nacidas de la carencia son, en última instancia, vibraciones de miedo, de abandono, de memorias no sanadas, de un niño interior que aún espera que alguien le diga: eres digno, eres suficiente. Pero nadie puede traerte eso desde fuera, si tú no has emitido primero esa señal desde dentro. Como dijo Jung, quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Ya no necesitas buscar. Lo que buscas no está delante, sino en la frecuencia que emites en cada momento. Si cambias esa frecuencia del ruego a la presencia, de la expectativa a la estabilidad, de la ansiedad a la confianza, entonces ya no tendrás que perseguir nada. Todo te encontrará, no porque lo hiciste bien, sino porque te convertiste en la persona correcta. Historia 1, Carla. Y esa es la profunda verdad que Jung quería que entendiéramos. No atraes lo que deseas, sino lo que eres. Cuando la energía dentro de ti sigue emitiendo señales de carencia, espera o miedo al abandono, tu realidad exterior será siempre un espejo que refleje esa vibración. Para ver cómo esto opera en la vida real, escuchemos la historia de Carla, un ejemplo vivo y auténtico de lo que Jung llamó la herida psíquica que grita más fuerte que las palabras. Carla es una mujer inteligente, independiente y muy consciente de sí misma. A los 34 años vivió una ruptura dolorosa con el hombre que era su mundo entero. Después de eso, no huyó del dolor. Al contrario, emprendió un modelo ejemplar de sanación. Leyó libros, meditó, escribió en su diario, tomó terapia. Se cuidó y reconstruyó su autoestima. Por fuera, Carla parecía el ideal de una mujer que había superado su pasado. Pero había algo que no lograba explicar. Cada vez que comenzaba una nueva conexión, aunque fuera amable y prometedora, todo terminaba igual. La otra persona se alejaba poco a poco. La relación se volvía frágil y al final se rompía sin razón aparente. Aquí es donde las cosas empezaron a volverse más claras. No a través de la razón, sino mediante un momento de profundo despertar durante una sesión intensiva de terapia, cuando el terapeuta la miró directamente a los ojos y le dijo: tú, la energía no está esperando amor, está suplicando confirmación. Esa frase golpeó el núcleo que todos los esfuerzos de sanación de Carla habían pasado por alto. Ella no había soltado realmente, solo había hecho todo para demostrar que era digna de amor. Aunque su exterior había cambiado, su energía interior seguía aferrada, no a una persona específica, sino a un patrón. La persona que vendrá a sanarme, la persona que confirmará que soy suficiente. Carla no vivía en el presente de sus nuevas conexiones. Vivía en la expectativa inconsciente de que esta vez alguien actuaría diferente, para que ya no sintiera que había fracasado en el amor. No estaba amando, estaba esperando ser rescatada. Carl Jung dijo una vez: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Alcanzamos la iluminación no imaginando la luz, sino teniendo el valor de enfrentar la oscuridad dentro de nosotros mismos. Y la oscuridad que Carla debía confrontar no era su ex o su pasado doloroso, sino la creencia inconsciente de que no estaría completa a menos que alguien más la eligiera. Eso explica por qué todas sus acciones de sanación positiva aún estaban guiadas por una energía de súplica. No era autonomía genuina, sino control disfrazado, una forma de decir: me amaré a mí misma siempre y cuando alguien confirme que soy digna de amor. Pero la energía no opera bajo condiciones. Tu campo vibratorio no se interesa por la lista de tareas que has completado, solo responde a la señal de quién eres realmente por dentro. Y desde entonces, la realidad de Carla le reflejó una sola lección. Cuando exiges confirmación, estás emitiendo la vibración de no soy suficiente, punto. Y el universo, como señaló Jung, no responde a lo que quieres, sino a lo que eres. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero si aún necesitas que alguien más confirme eso, no eres tú mismo, solo eres una sombra buscando una imagen. Después de aquella sesión, Carla no cambió su estrategia para ser amada, cambió su mentalidad. No se obligó a dejar de sentir. Empezó a observar sus impulsos. Cada vez que conocía a alguien nuevo y se descubría esperando demasiado pronto, no se culpaba, sino que se preguntaba: ¿estoy amando a esta persona o estoy esperando que me confirme que soy suficiente? Y esa autoconciencia fue el punto de inflexión de su vibración. No amando menos, no moviéndose más lento, sino amando desde la plenitud. Desde entonces,
Su energía dejó de emitir una señal de súplica. Ya no vibraba en «elígeme para que pueda ser yo». Ella se había elegido a sí misma. Y cuando uno se elige, el mundo deja de ser un lugar que necesita ser salvado y se convierte en un lugar para vivir, compartir y brillar, sin persecución, sin espera, sin demostración, solo presencia, como escribió Jung en Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Lo más aterrador no es el rechazo, sino atreverse a aceptarse completamente. Y cuando haces eso, ya no necesitas que nadie confirme nada. Te conviertes en un campo de plenitud donde no hay señal de carencia. Y por eso, todo lo que alguna vez buscaste comienza a encontrarte. Mecanismo número 3 del mundo interior y el análisis de Jung. Cuando Carla dejó de exigir confirmación externa, no solo transformó su manera de amar, sino que entró en una fase más profunda. Confrontó el mecanismo interno que realmente gobernaba su vida. Porque todas nuestras experiencias, ya sean conexiones, decepciones o bucles emocionales repetitivos, se originan en el campo energético psicológico emitido desde la capa más profunda del yo. En la psicología analítica, Jung distinguió claramente entre el deseo que surge del ego y el llamado del sí mismo. Cuando el ego desea algo no por amor, sino por vacío, activa inconscientemente las partes no sanadas o no integradas de la mente, las partes que Jung llamó la sombra. Estas partes no desaparecen solo porque pienses positivamente. De hecho, cuanto más las reprimes, más manipulan la energía que emites. Cuanto más te esfuerzas por ser lo que no eres, más te conviertes en la sombra opuesta de ti mismo. No porque seas falso, sino porque no has enfrentado el origen del deseo, la carencia. Detente y piensa. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y sentido que algo estaba mal en alguien, aunque sonriera ampliamente? ¿Has oído a alguien decir, ya lo superé, y aún así sentir tristeza en su energía? Eso es el fenómeno de la energía. No es algo místico, sino una vibración viva que surge de un mecanismo psicológico. Jung creía que la conciencia no son solo palabras o pensamientos, sino también imágenes cargadas emocionalmente. Imágenes acumuladas en el inconsciente y proyectadas hacia afuera como una frecuencia. En El hombre y sus símbolos, escribió: la psique consiste esencialmente en imágenes. Es un sistema autorregulado que se expresa en imágenes. Por eso, aunque digas, estoy bien, ya solté o me siento seguro, los demás aún lo perciben. Si la vibración interna tiembla, el ego puede mentir, pero la energía no. El peligro surge cuando el ego actúa desde el miedo, pero lo disfraza con una etiqueta positiva como solo estoy intentando, estoy enamorado. Entonces la sombra se vuelve verdaderamente poderosa. Jung advertía: la aceptación del lado oscuro de nuestra naturaleza es un problema moral, es la esencia misma de la individuación. Solo cuando te atreves a mirar la vibración que surge del miedo, control o inseguridad, comienzas el viaje de individuación. Un viaje de regreso al yo completo, donde ninguna parte necesita ocultarse. La individuación, según Jung, no es volverse una mejor versión de uno mismo, sino regresar al centro del ser, donde todos los fragmentos internos son vistos y reunidos. Cuando aún emites una vibración nacida de la carencia, operas desde el ego no sanado. Pero cuando vives desde el centro, desde sí mismo, ya no necesitas controlar, convencer o perseguir. Simplemente existes con riqueza interior. Entonces ya no emites el mensaje, ven a mí para que me sienta completo, sino un campo silencioso que dice, soy yo mismo y soy suficiente. ¿Estás viviendo desde el centro de tu ser? ¿O estás enviando una señal que ruega que alguien confirme tu valor? Esa conciencia es el primer paso para cambiar la vibración que llevas. Jung reconoció una verdad sutil. Los demás no te aman por lo que haces, se sienten atraídos por el campo de energía que ni siquiera sabes que estás irradiando. Si ese campo proviene de oscuridad no integrada, atraerás personas que activen tu herida, no para castigarte, sino para invitarte a mirar más profundo lo que necesitas sanar. En Aion, Jung escribió que el sí mismo no es solo el centro, sino también la totalidad. Abarca tanto la conciencia como el inconsciente. El sí mismo no es solo el centro, sino la totalidad, abrazando tanto la luz como la oscuridad dentro de ti. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué sigues conociendo al mismo tipo de persona, o por qué te sientes incomprendido aunque te esfuerces tanto, la respuesta puede estar en la frecuencia que emites, no en lo que piensas sobre ti mismo. Solo cuando te atreves a mirar hacia adentro, no para esconderte o corregirte, sino para integrar cada parte de ti,
Entras en el estado que Jung llamó la totalidad del ser, ese estado donde ya no necesitas emitir una señal de súplica porque transmites la verdad. ¿Estás listo para volver al centro de ti mismo? Si es así, comenta con una sola palabra: presente. Estar plenamente presente es lo que hace que tu energía sea magnética. No necesitas buscar nada, y aún así atraerás todo lo que realmente resuene contigo. Historia 2. Natalia. Después de comprender cómo la energía emitida desde un ego herido puede atraer inconscientemente experiencias repetitivas, reconocemos una verdad aún más profunda. Entender no es lo mismo que liberar. El intelecto puede decir: ya solté. Pero si la energía interna aún emite una señal de apego, sigues en la misma frecuencia. Y el mundo seguirá reflejándotelo, sin importar cuántos libros leas, vídeos veas o cuántas veces digas que has sanado. La historia de Natalia ilustra esto con claridad. A sus 40 años, Natalia es una mujer fuerte y profunda que sobrevivió a una relación tóxica que casi le arrebató el alma. Tras la ruptura, comenzó un proceso de reconstrucción personal. Estudió el amor propio, fue a terapia, meditó, escribió un diario y hasta abrió un pequeño blog para compartir su proceso de sanación. Todos a su alrededor veían a una mujer que había superado su dolor, y ella también lo creía. Se sentía segura, en paz, lista para una nueva conexión, hasta que apareció un hombre. Al principio, Natalia mantenía su equilibrio, pero pocos días después, se descubrió mirando el teléfono con más frecuencia, analizando cada mensaje, tratando de adivinar lo que él realmente pensaba. Cada vez que tardaba un poco más en responder, una ola de ansiedad la invadía. No lo decía en voz alta, ni actuaba impulsivamente, pero su mente se aceleraba. ¿Por qué no responde? ¿Habré hecho algo mal? Esto terminará igual que antes. En una sesión clave de terapia, su terapeuta la observó en silencio y le dijo: tu mente ha soltado, pero tu energía sigue aferrada. Natalia quedó impactada. Nunca había imaginado que podía engañarse a sí misma. La verdad era que todos sus esfuerzos, la meditación, la escritura, la terapia, provenían de un impulso por no volver a ser la misma de antes, por garantizar que esta vez sería diferente. En el fondo, su energía aún enviaba el viejo mensaje: necesito algo externo que me haga sentir segura, que me asegure que no volveré a sufrir. Carl Jung escribió en el Libro Rojo: no hay despertar de la consciencia sin dolor. Ningún despertar ocurre sin atravesar el sufrimiento. Natalia no estaba equivocada al creer que había soltado. Simplemente aún no había llegado al final de la verdad. Su miedo más profundo seguía dirigiendo su energía. La energía no procesada actúa como un guión que se repite en distintas formas: cambios de pareja, de entorno, de comportamiento, pero las experiencias conservan el mismo núcleo: abandono, incomprensión, carencia. Jung llamó a esto la compulsión a repetir, el impulso inconsciente de revivir una experiencia no resuelta. En Psicología y Alquimia escribió: el paciente solo puede sanar cuando empieza a ver los contenidos del inconsciente y los asimila a su personalidad total. La sanación ocurre solo cuando te atreves a enfrentar los contenidos inconscientes e integrarlos en tu totalidad. La realidad es que tu vibración siempre habla antes que tus palabras. Los demás no se alejan porque te falte algo, sino porque perciben inconscientemente un campo energético que exige ser llenado. Sienten una carga que quizás tú mismo no reconoces. Natalia no pidió nada, pero su energía transmitía claramente: dame certeza, asegúrame que no volveré a ser herida. Cuando esa energía está presente, el amor no fluye libremente, se distorsiona, se convierte en una carga que nadie más puede sanar por ti. Si te preguntas, ¿por qué sigo atrayendo al mismo tipo de persona? Quizás sea momento de dejar de cuestionar el mundo exterior y escuchar tu interior. ¿Qué estoy emitiendo que no me atrevo a admitir? La conexión no puede florecer sobre una energía distorsionada por el miedo. Cuanto más busques seguridad en otros, más te alejarás de tu centro. Y el mundo, como dijo Jung, no responde lo que deseas, sino lo que eres. Hasta que no cambies esa frecuencia, protagonizarás el mismo drama con un título diferente. La buena noticia es que en el instante en que comienzas a reconocer esto, como hizo Natalia, ya has empezado a cambiar tu vibración. Y eso, sin necesidad de la confirmación de nadie, basta para transformar toda tu historia. Número 5. La diferencia entre control y rendición. Imagina ese momento en que suspiras mirando tu teléfono y piensas: no le escribiré más, estoy bien. Pero minutos después, lo desbloqueas en secreto esperando un mensaje, una señal que te demuestre que aún le importas.
En la superficie te dices que estás soltando, pero por dentro tu sistema nervioso está en alerta máxima. Eso no es paz, eso es control disfrazado de silencio. En esa intersección entre el comportamiento maduro y la energía que aún se aferra, comienza una lección difícil de digerir que conduce a la verdadera transformación. El control no es fortaleza, es un reflejo de supervivencia del ego no sanado. Natalia comprendió esto no con palabras, sino al experimentarlo en su cuerpo, en su energía, en la forma en que enfrentaba la incertidumbre. Allí se abrió la puerta hacia la diferencia esencial entre control y rendición, no a través del conocimiento, sino de la experiencia vibracional. A menudo confundimos control con poder, acción o hacer algo para que nada se desmorone. Pero en realidad, el control es una contracción de la conciencia, miedo envuelto en explicaciones lógicas. El ego intenta manejar la incertidumbre mediante el análisis, la especulación, la intervención o incluso una falsa indiferencia. Jung enseñó que el ego busca controlar aquello que el alma aún no ha integrado. Esa máscara de lógica convierte el control en una herida. No actúas desde la fuerza, sino desde el miedo, aunque no lo admitas. Imagina que inicias una nueva relación y la otra persona te escribe menos un día. Entonces sientes la necesidad de hacer algo. Envías tu mensaje primero, te quedas en silencio esperando que note tu ausencia, haces preguntas indirectas para adivinar su estado de ánimo. Ninguna de estas acciones es mala en sí misma, pero lo importante es desde dónde surgen. Si nacen de la incapacidad de tolerar la incertidumbre, no estás conectando, estás controlando. Jung no hablaba solo del comportamiento, sino del motivo que hay debajo. Él escribió: cuando una situación interna permanece inconsciente, aparece afuera como destino. Si no reconoces que te gobierna el miedo a perder el control, seguirás atrayendo situaciones que te obliguen a controlarte, hasta que te agotes o despiertes. O vives desde tu centro o diriges todo desde el miedo al abandono. Reconocer esto es el primer paso para soltar desde la conciencia y no desde el cansancio. La rendición no es quedarse quieto esperando un milagro. La rendición es el acto más fuerte de una mente en reposo consigo misma. Es cuando ya no necesitas forzar la realidad para que siga el guión del ego. Es cuando ya no necesitas revisar, controlar, dirigir o editar la realidad, porque confías en que lo que te pertenece llega sin esfuerzo, y lo que no, solo causa dolor cuando se retiene. Un ejemplo vívido es el proceso de sanación de Lorena cuando comenzó una nueva relación. Al principio, todo parecía armonioso, pero poco a poco, cada vez que su pareja guardaba silencio, Lorena empezaba a analizar cada puntuación, cada pausa y cada elección de palabras. No lo culpaba ni lo mostraba externamente, pero por dentro se apretaba a sí misma y a su pareja con expectativas y preocupación. Inevitablemente, la energía entre ellos comenzó a retirarse. Cuando preguntó el motivo, su pareja solo pudo decir que sentía algo pesado, sin causa aparente. Lorena comprendió que no era que su pareja estuviera equivocada, sino que ella seguía operando desde un lugar de control disfrazado de deseo de entender. Jung no enseñó a soltar como una técnica, sino como un proceso de madurez interior. Enseñó que rendirse no es debilidad, sino el valor de dejar de librar guerra contra uno mismo. Es cuando ya no necesitas certeza para sentirte a salvo, ni la reacción de otro para sentirte amado, ni el control para protegerte del abandono. Si vives en la energía del apego para evitar la pérdida, recuerda que el control no te mantiene seguro, solo te aleja de vivir de verdad. A veces, el paso más esencial no es saber qué hacer después, sino atreverse a quedarse quieto y no hacer nada, para sentir aquello a lo que aún te aferras por miedo y no por amor. Puede que te hayas visto controlando bajo la apariencia de buscar consuelo o confirmación de que no estás solo. Ahora tienes otra opción. Di la frase: estoy soltando. Elige salir de la energía del control y entrar en un estado magnético, donde la vida llega sin ser empujada, solo por confianza. 6. El poder de la presencia. Pero rendirse no significa desaparecer. No controlar no significa volverse pasivo. Esto nos lleva a una dimensión que pocos comprenden, lo que Carl Jung llamó el verdadero centro de la vida espiritual, el poder de la presencia. Si el control es una acción nacida del miedo, la presencia es un estado integral del ser. No surge del hacer, sino de un estado interior de calma enraizada que no exige nada del mundo. Es una energía que no persigue, no se defiende, no busca validación. Simplemente es. La presencia no se mide por cuánto tiempo meditas cada día ni por cuántos segundos puedes permanecer en silencio. Es el campo energético vivo que emites cuando tu mente, emociones y cuerpo ya no corren hacia el futuro ni se repliegan en el pasado. Es cuando estás verdaderamente aquí, sin preocupación,
sin expectativa, sin miedo oculto. Jung escribió en El Yo y el Inconsciente que la libertad se extiende solo hasta los límites de nuestra conciencia. Si no estás plenamente presente, sigues viviendo dentro del ámbito inconsciente del control, donde tu energía reacciona en lugar de elegir. Piensa en alguien cuya sola entrada en una habitación te hizo sentir calma, seguridad o vitalidad. Tal vez no era llamativo, hablador ni intentaba impresionar, pero estaba completamente presente. Ese es el poder de la presencia. Sin espectáculo, sin estrategia, y aún así, todo el espacio a su alrededor cambia. Porque cuando estás presente contigo mismo, no necesitas nada para causar impresión. Tú eres la impresión. Si aún estás leyendo esto, detente un momento. Deja tu teléfono y cierra los ojos por 5 segundos. Nota si estás aquí conmigo o si tu cuerpo está sentado mientras tu mente ya vagó. Este es un pequeño test de presencia. Si notas que no estás del todo aquí, no estás solo, porque la presencia no nace de la intención, sino de la práctica. Jung describió el proceso de volver al centro del ser, la individuación, como un viaje a través de capas de ilusiones, heridas y reflejos inconscientes, hasta que no queda nada más que presencia incondicional. En Psicología y Alquimia, escribió que el sí mismo es la unión de los opuestos por excelencia. Solo cuando dejas de esforzarte por ser más inteligente, más agradable o más independiente, puedes comenzar a estar plenamente presente como tu yo completo e indiviso. Un ejemplo hermoso es la historia de Daniela. Durante años cayó en el mismo ciclo. Conocer a alguien nuevo, sentir emoción y luego dejar que la ansiedad tomara el control. Analizaba cada mensaje, esperaba reacciones positivas para sentirse segura, hasta que un día tomó lo que llamó una decisión de quietud radical. No se retiró de la vida, sino de la reacción. Dejó de perseguir la conexión, de planear, y cada día practicó simplemente estar presente en su cuerpo, su respiración, su latido, su silencio, sin forzarse a sentirse mejor, solo siendo más auténtica. Pasó una semana, luego 2. Nada espectacular ocurrió, pero gradualmente notó que ya no sentía agitación si no recibía respuesta. Ya no se aferraba a cada cambio como si fuera un salvavidas. Desde esa claridad, las conexiones que llegaron a ella dejaron de repetir viejos patrones. Sin tensión, sin lucha, porque ya no estaba atraída por la falta, sino por un campo magnético de calma, presencia. Puede que te preguntes cómo alcanzar esa presencia. La respuesta no está en una lista de pasos. Está en soltar la necesidad de hacer o de convertirte. Jung nunca enseñó la superación personal como una máquina, sino vivir plenamente como el ser que ya eres. Escribió que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese llegar no proviene de perseguir algo nuevo, sino de pausar lo suficiente para darte cuenta de que siempre has estado aquí. Solo sé presente. Si esto resuena contigo, deja una sola palabra en el presente, no como hábito de YouTube, sino como recordatorio de que una vez te olvidaste de ti mismo en algún lugar y ahora estás regresando. Sin más persecución, sin más control, solo presencia. Desde ahí, todo comienza a transformarse, no por lo que haces, sino porque por fin te has convertido en ti mismo. 7. Desapego vibracional. Pero la presencia, aunque poderosa, no llega como un regalo. Surge de una profunda disciplina interior. La disposición a detenerse, dejar de reaccionar, observar en lugar de controlar y enfrentarse a uno mismo en el silencio. La presencia no puede habitar en una mente dominada por la ansiedad. Ahí es cuando necesitas practicar lo que Jung llamaba desapego vibracional, no para volverte frío, sino para regresar a tu ser completo, sin distracciones por la necesidad de validación externa. El desapego vibracional no significa indiferencia ni falta de deseo. Continúa. ¿Deseas que te traduzca también la siguiente parte completa del texto a partir de este punto? Es el compromiso más alto, no traicionarte a ti mismo solo para mantener una conexión que no es sana. Comienza cuando te atreves a notar las señales sutiles de que estás actuando desde una energía de carencia, no porque seas débil, sino porque te has acostumbrado a una vibración dependiente. Esa vibración puede hablar por ti en cada mensaje, en cada pausa, en cada mirada. Quizás hayas sentido que no puedes soportar un momento de silencio en una relación, que cada minuto sin respuesta te lanza al caos mental, con la imaginación corriendo y las manos deseando actuar, escribir algo, hacer una pregunta o revisar el estado de la otra persona. Esa no es tu verdadera naturaleza. Esa es la frecuencia de la carencia apoderándose de tu sistema. Jung advirtió, en la psicología de la transferencia, que un complejo activado nos pone momentáneamente bajo el control de una personalidad autónoma.
Significa que nuestra herida no sanada toma el control de nuestras acciones mientras creemos que reaccionamos con lógica, aunque en realidad estamos siendo manipulados desde dentro. También puede que no soportes no saber qué piensa o siente la otra persona. Buscas constantemente señales de confirmación o palabras de seguridad para sentirte tranquilo. Pero esa necesidad no surge del presente, sino de una ansiedad oculta que ha vivido en ti por mucho tiempo. Si te encuentras fácilmente alterado, incapaz de esperar, siempre necesitando explicaciones para calmar tus emociones, probablemente no estás amando, sino comunicándote desde la vibración de la carencia. Y el mundo lo percibe como un grito silencioso de ayuda, incluso si no dices una palabra. La salida de este ciclo invisible no está en hacer más, sino en aprender a detenerte justo en el momento en que surge el impulso. Cuando quieres enviar un mensaje innecesario, cuando sientes la urgencia de hacer algo para mantener la conexión. Jung señaló en el libro rojo que dentro de cada uno de nosotros hay alguien a quien no conocemos, que nos habla en sueños y nos muestra cómo nos ve de manera diferente a cómo nos vemos nosotros mismos. Cuando haces una pausa, comienzas a escuchar a esa parte profunda que no necesita reaccionar ni controlar, solo estar presente. Puedes empezar con un pequeño paso. No hagas nada durante los primeros 3 minutos de inquietud. Solo respira. No toques tu teléfono. No busques distracciones. Luego pregúntate si quieres actuar porque estás presente o porque tienes miedo. Esa es la práctica del desapego vibracional. Actuar no desde la ansiedad, sino desde tu centro silencioso. Crea un espacio diario de silencio, aunque sea de 10 minutos. Sin pantallas, sin nadie más. Solo tú y tu respiración. Susurra, no persigo, no me aferro, estoy presente. No necesitas creerlo de inmediato. Repítelo hasta que la nueva vibración se imprima poco a poco en tu cuerpo. Y si vuelves a preguntarte cómo ser amado, inviértele y pregúntate: ¿qué parte de mí aún no cree que soy digno de amor? Jung nos recuerda que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El desapego vibracional no trata de hacerlo mejor, sino de atreverte a vivir con más consciencia, observando lo que sucede y eligiendo no repetirlo. Entonces, cuando dejas de perseguir, de exigir y de esforzarte por ser visto, comienza un milagro. Te conviertes en aquello que antes buscabas. Ya no envías señales de carencia. Ya no manipulas con miedo. Ya no necesitas que alguien te entienda para sentirte valioso. No atraes por estrategia, palabras dulces o perfección artificial. Atraes por la frecuencia auténtica de quien eres cuando estás plenamente presente y ya no te niegas a ti mismo. No persigas, no necesitas atraer, solo necesitas vivir en sintonía con tu frecuencia. La verdadera radiancia no surge del esfuerzo, sino de la claridad energética de la vida. Cuando dejas de perseguir, no solo en acción, sino también en vibración inconsciente, ya no corres hacia lo que deseas, permaneces en tu verdad. Y desde ese punto de quietud emites un campo irresistible, un silencio lleno de atracción, un estado de calma que deja caer lo que no encaja y permite que llegue lo que es correcto. Por lo tanto, no necesitas convertirte en alguien más. Solo necesitas regresar al centro de ti mismo. Deja que la quietud hable por ti. Deja que tu energía irradie antes de entrar a una habitación. Deja que la plenitud interior sea la llamada silenciosa que el mundo no puede ignorar. Ya no necesitas ser elegido, porque te has elegido a ti mismo. Y esa es la primera vibración a la que nadie puede resistirse. Si estas palabras tocan lo más profundo de tu ser, el deseo de vivir auténticamente, de ser libre y sanar desde dentro, entonces no te vayas aún. Suscríbete para continuar el viaje de regreso a ti mismo, donde no necesitas perseguir nada, porque todo lo esencial siempre ha estado dentro de ti.